Mexicanos y mexicanas, esto nunca se había visto aquí en México. Así es, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha reducido la deuda externa en sus números más altos. Así es, esto nunca se había visto, como se los acaba de mencionar. Y bueno, esto es un regalazo para Javier Milei. ¿Por qué? Porque Argentina es su problema principal, además de la inflación. ¿Por qué está sumido en una catástrofe de crisis económica Argentina? Por una deuda que tiene con el Fondo Monetario Internacional y una deuda externa. Así es. Y pues esto ahora sí le puede ayudar como muestra y de cómo se hacen las cosas, cómo realmente se solucionan estos problemas. Fíjense nada más, datos, no opiniones. En el 2023 la deuda externa de México registró su mayor caída desde que hay registro, 17.6% respecto al 2022. ¿Cómo la ven? Era para que este video se lo mandan a Javier Milei, en pocas palabras. México logra reducción histórica, es una cuestión histórica, nunca antes vista. Vámonos con los datos duros. Como decía el titular, es un hecho sin precedentes. México ha logrado una reducción histórica de su deuda externa durante el año 2023, según informes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La deuda externa del país, que incluye las obligaciones del gobierno federal, organismos y empresas públicas, así como pasivos por inversión, experimentó, escuchen bien, una caída del 17.6% en comparación con el año 2022. Esa disminución marca la mayor caída, escuchen bien, registrada hasta la fecha y se alinea con la política gubernamental de reducir la dependencia del financiamiento en monedas extranjeras. ¿Cómo la ven, mexicanos y mexicanas? Datos duros y precedentes históricos, nunca antes vistos, y pues nada más con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Porque ¿qué pasaba con los gobiernos anteriores? Pues fueron los que nos dejaron esta deuda tremenda con Estados Unidos, con el Fondo Monetario Internacional igual, y con Estados Unidos, la deuda en dólares. ¿Y cómo ha ayudado el superpeso mexicano? Pues obviamente pues para pagar esta deuda. Entre más bajo esté la moneda respecto al dólar, esto ayuda a que se paguen, a que se den estos pagos y pues sale más barato. Nos sale más barato pagar esta deuda y por eso estos números históricos, estos números impresionantes. ¿Y qué pasaba antes con el PRIAN, mexicanos y mexicanas? Para que vean que todo esto se está repitiendo en Argentina. Ahorita vamos a ver un paralelo que hasta ustedes van a decir, esto lo estuve escuchando en Argentina. Dice, con el PRI de Echeverría, López Portillo y de la Madrid, el peso pasó de 12.50 a 3,000. Imagínense, por $1. Con el PRIAN de Fox, Calderón y Peña Nieto, pasó de 9.20 pesos a 20.56 y la deuda convertida, toda pesos, de 1.184 mil a 10.5 billones. Y hay quienes los defienden. O sea, todavía hay gente que quiere, esta que fue a la marcha, que quiere que regrese esto. Imagínense la deuda, como les digo, está relacionada mucho a la moneda. Imagínense si estaba 9.20 el peso respecto al dólar, fíjense, desde con Calderón, Peña Nieto, Fox, pasó a 20. ¿Qué es lo que pasa con la deuda externa? Pues se incrementa, de pasar a 1.18, pasó a 10 billones de dólares. Entonces, como está cayendo, tenemos el superpeso, pues esto ayuda a pagar la deuda. Y fíjense, nada más como les decía, este paralelismo que ocurre en Argentina, por eso lo sigo mencionando aquí en este canal. Como dice el presidente, esto ya lo vivimos. Dice, en 1982, último año del gobierno de José López Portillo, estalló la crisis de la deuda externa mexicana. ¿Qué pasó con Argentina? Pues bueno, antes del gobierno pasado, tenía la crisis de la inflación
y la deuda con el Fondo Monetario Internacional, que los dejó justamente puros gobiernos de derecha. Y se fue el acabose, también lo que sucedió en Argentina. Pero por ese entonces su saldo ascendía a 86 millones de dólares. Una locura, pero por fin apareció el salvador de la patria, Carlos Salinas de Gortari, que ese fue nuestro Milei. Ese fue nuestro Javier Milei. Obviamente, sin melena, sin cabello como Javier Milei, pelón como uno, y tampoco haciendo tanto escándalo, pero la misma ideología y las mismas políticas. ¿Qué pasó en Argentina? Bueno, llegó El Salvador, Javier Milei. Casi lo mismo, chéquense. Quien como inquilino de Los Pinos en 1990 anunció a los mexicanos que ese problema estaba resuelto. ¿Qué les dice Javier Milei? No, yo voy a resolver el problema de la deuda que tenemos y de la inflación. Gracias a él, desde luego, y a partir de su mágica solución, el país quedaba libre de tan espeluznante carga. ¿Qué es lo que dice Javier Milei? ¿Qué es lo que les decía en antes de las elecciones, en campaña? No, pues que él también él es un experto en economía con y sin dinero, y que iba a resolver el problema así, en 5 minutos, casi como Donald Trump. Pero fíjense, el mismo, casi el mismo mensaje. Resultados. De 1990, cuando entró Salinas, a 2018, hasta Peña Nieto, con todos estos gobiernos neoliberales. Y obviamente también con López Portillo, estas megas devaluaciones de la moneda. Los mexicanos liberados, entre comillas, casi como en Argentina, ¿qué es lo que dice Javier Milei? Pues la libertad, carajo, y todo no relacionado a la libertad. Pagaron alrededor de 6.6 billones de pesos solo por intereses de la deuda de Salinas, que había resuelto, entre comillas, cuyo saldo al cierre del sexenio de Enrique Peña Nieto sumó cerca de 500 mil millones de dólares, es decir, 5.8 veces más que al concluir el gobierno de López Portillo. Y el colmo es que se contrató deuda para pagar los intereses de esa misma deuda. Por eso es lo que les digo, lo que acaba de hacer el presidente Andrés Manuel López Obrador es histórico. Todos estos gobiernos, desde José López Portillo, Salinas, que lo que pasaba, moneda devaluada, y además todavía nos cargan con una deuda externa tremenda, de pasar a casi 6 veces lo que nos dejó José López Portillo, imagínense. Y algo muy parecido que está ocurriendo obviamente en Argentina, que como dice el presidente, y tiene mucha razón, esto ya lo vivimos, este cachito que les acabo de leer es lo que está ocurriendo allá en Argentina en estos momentos. Bueno, le preguntaron al presidente Andrés Manuel López Obrador el año pasado, cuando estaba el superpeso bastante fuerte, cuando bajó a 16, ¿esto qué ayuda? ¿Qué beneficios tiene tener una moneda fuerte? Vamos a escucharlo. Algunos colegas sobre que el dólar podría bajar incluso a niveles de 16 pesos, cifra no vista desde 2015, si no me equivoco. Entonces, presidente, preguntarle si ha tenido conversaciones con el secretario de Hacienda sobre el comportamiento y la relación entre el peso y el dólar. Y también, señor presidente, se ha expresado por parte de diversos intelectuales, de expertos en temas económicos, que este tipo de cambio puede afectar el comercio en México. Entonces, señor presidente, conocer precisamente si usted ha platicado esto con el secretario de Hacienda y cuál es su opinión de que el peso se esté fortaleciendo en niveles que no se había visto desde hace mucho tiempo. Gracias. Bueno, en general nos ayuda, nos apoya. Por ejemplo, hay un porcentaje de la deuda externa que está contratada en dólares. Entonces, esto significa una disminución del monto de la deuda. Sí puede afectar a quienes exportan por el precio del dólar, pero yo diría que es mejor
un peso fuerte que las depreciaciones o la devaluación, en términos generales. Y quien está llevando a cabo un seguimiento sobre esta situación muy excepcional, porque aunque no les guste a los conservadores, es el peso la moneda que más se ha apreciado durante el tiempo que llevamos en el gobierno con relación al dólar. Ya se está hablando de nuevo del milagro mexicano y del sueño mexicano. Ya ven cómo son los conservadores, ¿no? También muy dados a menospreciar lo nuestro, a exaltar todo lo bueno del extranjero y a despreciar lo nuestro desde hace mucho tiempo. ¿Cuántos años, siglos despreciando nuestro pasado glorioso, nuestras grandes civilizaciones, que ya quisieran en otras partes? ¿Cuánto tiempo? Al grado. Así es, mexicanos y mexicanas, pues ya lo escucharon bien. ¿Qué es lo que ayuda con este cambio? Que en aquel entonces era en julio del año pasado, de 2023, casi estaba a 16 pesos. ¿Y qué es lo que pasa hoy? Pues bueno, estamos a 17,6 por $1. O sea, ha estado bajando y se ha mantenido este tipo de cambio. ¿Y esto qué ayuda? Pues a pagar la deuda externa. Como dijo el presidente, gran parte de la deuda está en dólares. Y pues, como les digo, es algo histórico. Como le dice aquí, deuda externa registra su mayor caída desde que hay registro. Y disminuye casi 20%, 17,6% respecto al 2022. Y bueno, ¿qué ocurre en Argentina, mexicanos y mexicanas? Lo que les digo, ese pedacito que le leí es justo lo que está ocurriendo. Llega Argentina con una crisis económica y pues llega su salvador, que en aquel entonces en México era Salinas de Gortari, y dijo, yo voy a salvar la situación. Y pues ya, no sé si les llegó con las mismas propuestas aquí Salinas de Gortari, pero bueno, este señor sí los engañó completamente. Pero vean cómo la deuda externa en Argentina, pues ¿quién la hizo crecer? Pues la misma derecha. Lo que hizo aquí en México, como vimos, López Portillo, Salinas, Zedillo, etcétera, etcétera, fueron los que nos dejaron esta deuda tremenda, la deuda externa que tenemos en México. Y el Fobaproa y todas estas cuestiones económicas tremendas. Bueno, en Argentina igual. La derecha siempre es la que deja las deudas tremendas en los países. Observen usted. Dice, y van a ver que con los gobiernos de izquierda pues las disminuyen. No les pongo el audio porque tiene una musiquita y me pueden desmonetizar el video. Pero bueno, ahí están los gobernantes allá en Argentina. Raúl Alfonsi la subió, Carlos Menem la bajó, y ahorita vamos a ver con los últimos años, ¿no? Que eso es lo importante también, lo que le dicen el kirchnerismo, que es lo que se queja mucho Javier Milei, que viene siendo el presidente. Miren, imagínense, esto fue la crisis del 2001. Hasta dónde llegó la deuda externa. Y luego ya entró Kirchner. Y pues tuvo que bajarla. Néstor Kirchner. Y luego
le siguió su esposa Cristina de Kirchner, también la bajó. Y obviamente entró Macri, creo después, Macri llegó y también la subió. Y este fue el que los dejó empinadotes con la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Y luego pues Alberto Fernández pues no la pudo manejar tan bien y medio bajó y subió. Y luego pues ya llegó este señor Milei y pues vamos a ver qué pasa, que lo más seguro es que los va a dejar todavía con unas deudas tremendas y sobre todo porque se salió de los BRICS. Los BRICS les iba a ayudar a salirse de estas deudas que pues los tienen aquí en el cuello Estados Unidos, así no pueden hacer nada. De esta manera, este señor tiene que rematar al país para pues estar bien con Estados Unidos por las deudas que les dejó, obviamente, con trampa este señor, el presidente Macri. ¿Y qué pasa con estas medidas que ha implementado Javier Milei en casi estos 3 meses de gobierno? Pues bueno, un estudio de la Universidad Católica de Argentina advirtió que la pobreza en la Argentina alcanzó el 57% en enero, el mayor valor en 20 años. O sea, tienen un alcance y un porcentaje de pobreza más alto que Venezuela. Así en pocas palabras. Ya les he mostrado en otros videos que hay muchas similitudes que está viviendo Argentina, que dicen, no, es que ya se están convirtiendo en Venezuela, ya hay mucha escasez de alimentos y de otras necesidades. Y sobre todo en la inflación ya la tienen más alta que en Venezuela. Decía, no, es que nosotros no queremos ese modelo. Bueno, pues el que se quejaba mucho, pues ya en la pobreza ya la tienen más alta de toda América Latina. Bueno, vamos a ver qué opinan allá por esta cuestión. Y fíjense, es uno de los canales que apoya a Javier Milei, uno de los medios de derecha allá en Argentina. Que Milei habló de varias consignas, en el fondo muy ideológicas, sí, que después él mismo no las llevó adelante. Por lo menos no las llevó hasta hoy. Cuando Milei dijo, voy a hacer el ajuste en base a la casta, sí, no fue así. Claro. Terminó haciendo el ajuste en base a la gente. Y esto es bastante indiscutible. Porque a la casta no le quitaron mucho. Sí. Falta bajarle los subsidios a los diputados, decís vos. Falta bajarle sueldo a los diputados, falta bajar las jubilaciones de privilegio. Eso decís. Todos sabemos, Ceci, que igual eso no sirve para nada, pero porque es poca plata. Sí. Pero simbólicamente sería importante. Que Milei habló de... Ya lo escucharon bien, si lo hace como simbólicamente, diciendo, miren, ya ataqué a la casta, bueno, no es suficiente. No es suficiente. Y sí, dando la razón de que, miren, él dijo que se iba a ir contra la casta y pues no lo ha hecho. Al contrario, ¿quién la está pagando en Argentina? Pues el pueblo argentino, la clase media y la clase baja. Y pues ya vimos, 57% de la población en la pobreza. 1 millón de argentinos pobres cada mes. Así esos datos duros están impresionantes. Y lo que les decía de Venezuela, dice... los que tenían miedo de ser Venezuela pusieron a Milei en el gobierno. 2 meses después, la pobreza en Argentina es superior a la pobreza en Venezuela. En 2 meses, casi 3, van a pedir, por favor, ser Venezuela. Bueno, y este estudio que les acabo de mencionar de la Universidad Católica de Argentina, donde registra estos números tremendos de la pobreza, pues, ¿qué dice Javier Milei? Dice, el presidente reaccionó en su cuenta de X o Twitter al estudio del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica y dice que Javier Milei culpó a la casta por la pobreza. Por estos números que son registrados después de su mandato, de estos 3 meses, bueno, él dice que viene siendo... La culpa es de la casta, así, en pocas palabras, zafándose. Y pues ya les digo, en los mismos canales que él pues sí, estos medios de derecha en Argentina que lo apoyan, pues ya varias personas dicen, oye, pues es que, pues sí, la gente se está viendo afectada. Hay una pobreza tremenda
y pues no estás dando resultado las políticas de este señor, al contrario. Y pues hay gente que todavía dice que sí se avienta 2 años. Hay gente que ya no lo está aguantando. ¿Por qué? Pues ya no tiene que comer. En pocas palabras, así la situación difícil allá en Argentina. Y bueno, pues tendría que ver este señor Javier Milei cómo lo está logrando el presidente AMLO. Como les digo, un dato histórico, cómo él está reduciendo la deuda externa, literalmente. Y pues esto que lo vea Javier Milei porque le va a ayudar, en pocas palabras. Pero no creo que lo vea porque él tiene problemas ideológicos y es medio bipolar. Pero bueno, espero que les haya gustado esta información, mexicanos y mexicanas. Compártanlo, es muy importante. Que tengan excelente día y nos vemos al rato. Saludos.